Entre uvas y recuerdos. Anita Patterson. Capítulo 10. Noche de tormenta. Confesiones en la bodega. La tormenta se había desatado con furia aquella noche en Sourele Luna. Afuera, el cielo se abría en un abismo de nubes negras y relámpagos que destellaban de manera intermitente, mientras un viento incesante golpeaba con fuerza los campos de viñedos. La lluvia, intensa y persistente, caía en cortinas casi impenetrables, formando charcos que reflejaban el caos del firmamento. Cada trueno retumbaba en la lejanía, haciendo vibrar la tierra, y cada gota que golpeaba el tejado de la casona parecía marcar el compás de una sinfonía apocalíptica. Incapaces de soportar el embate del temporal, Emily y Luca se vieron obligados a buscar refugio en la antigua bodega de Sourele Luna, un lugar que, a pesar de su historia centenaria, parecía un santuario de sombras y recuerdos. Al abrir la pesada puerta de roble, ambos fueron recibidos por la penumbra, solo rota por el parpadeo de la linterna de Luca, cuyo haz de luz danzaba inquieto sobre los muros húmedos y las barricas de roble alineadas con precisión casi ritual. El ambiente en la bodega era claustrofóbico. El olor penetrante a vino envejecido, mezclado con la humedad y el aroma terroso de la piedra, creaba una atmósfera densa y cargada de recuerdos. El sonido del agua goteando desde las alturas, el crujido ocasional de la madera al ceder ante el peso de los años y el retumbar distante del trueno se fusionaban en una sinfonía que, a pesar de su crudeza, resultaba casi poética. En ese refugio oscuro, la tormenta parecía encapsular al mundo exterior, aislando a los dos protagonistas en una burbuja de intimidad forzada. La lluvia golpeaba con insistencia las pequeñas rendijas de la bodega, y cada relámpago, que se colaba por las fisuras, iluminaba fugazmente los rostros de Emily y Luca, revelando la mezcla de tensión, miedo y, en el fondo, una curiosa expectación. No pude evitar sentir que la tormenta llevaba en sí la fuerza de todos nuestros temores, dijo Emily, su voz apenas un susurro, mientras se acomodaba en una esquina donde la humedad parecía menos invasiva. Su mirada se perdía en la penumbra, y por un instante, el sonido de la lluvia le recordaba a antiguos susurros de la tierra. Luca, con la linterna temblorosa en la mano, se acercó a ella con pasos lentos. El silencio entre ambos era palpable, interrumpido únicamente por el incesante golpeteo de la lluvia y el crujido ocasional de una barrica. Después de unos largos momentos, Luca rompió el silencio, y su voz, usualmente contenida y fría, hoy sonaba vulnerable, casi como si temiera que el eco de sus palabras se perdiera en el estruendo del temporal. Emily, esta noche, en medio de esta tormenta, me siento expuesto, como si la oscuridad no solo nos envolviera, sino que también desnudara lo que llevo dentro. Sus palabras, cargadas de una sinceridad inusitada, parecían resonar en el espacio reducido de la bodega. Emily se volvió a mirarlo, notando que, a la luz de la linterna, sus ojos se habían vuelto casi transparentes, revelando una tormenta interna que rivalizaba con la del exterior. Luca, a veces creo que el ruido de la tormenta es el único sonido que nos hace sentir vivos, dijo ella, con voz temblorosa, mientras sus manos jugaban nerviosamente con el borde desgastado de una barrica. El ambiente se volvió aún más íntimo, como si la violencia del temporal hubiese logrado disolver las barreras del orgullo y el resentimiento. El sonido del agua golpeando el techo, el murmullo constante del viento y el crujir de la madera parecían preparar el escenario para algo trascendental. Con la voz entrecortada, Luca continuó. Siempre he tenido miedo de mostrarte lo que realmente siento, de revelar esa parte de mí que se esconde detrás de la fachada de un hombre duro y seguro. Pero en noches como esta, cuando la tormenta nos obliga a detenernos y a escuchar el latido de la tierra, siento que no puedo seguir callando. Hizo una pausa mientras parecía buscar las palabras exactas. Luego, con un gesto casi reverente, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno y una pluma gastada. La linterna iluminó las páginas, revelando versos que habían sido escritos en momentos de soledad y desesperación. He estado escribiendo desde que era niño, confesó Luca con la voz quebrada por la emoción. La poesía es mi refugio, mi forma de entender el dolor y la belleza que conviven en este mundo. Durante tanto tiempo, he ocultado esos versos, temeroso de que mostrarlos me hiciera parecer débil, vulnerable. Pero esta noche, con la lluvia golpeando todo a nuestro alrededor y el mundo exterior en caos, necesito que sepas la verdad. Emily, sintiendo como su propio corazón latía con fuerza,
se acercó un poco más. La cercanía en ese espacio oscuro, en medio de la tormenta, hacía que cada palabra pareciera cargada de significado. Luca abrió el cuaderno y, con la linterna titilante como testigo, comenzó a leer en voz baja. Entre el estruendo de la lluvia y el eco del trueno. Encuentro mi alma desnuda. Como un campo de viñas arrugado por el tiempo. Pero lleno de promesas. Cada gota que cae es un verso sin escribir. Cada relámpago, un secreto revelado. Y en la penumbra, me descubro a mí mismo. No como el hombre que el mundo ve, sino como aquel que anhela amar sin máscaras. Sin temer al juicio del pasado. La voz de Luca se desvaneció en un susurro que se perdió entre el retumbar del trueno. Por un largo instante, el silencio fue absoluto, roto únicamente por el sonido incesante de la tormenta. Emily, con lágrimas asomando en sus ojos, sintió que cada palabra de aquellos versos la alcanzaba en lo más profundo de su ser. Nunca imaginé que un hombre como tú pudiera tener tanta sensibilidad, dijo Emily, con un tono que oscilaba entre la admiración y la sorpresa. Siempre te vi como alguien firme, seguro, pero estas palabras me muestran otra faceta, una que ha estado escondida en el silencio. Luca bajó la mirada, dejando que la emoción se reflejara en su rostro marcado por la lucha interna. Con voz temblorosa, continuó. Durante años he vivido con el temor de mostrar mis sentimientos. La poesía es mi forma de expresar lo que no puedo decir en voz alta, de gritar al mundo mis miedos, mis anhelos y mi esperanza. Siempre he pensado que la fortaleza se demostraba ocultando el dolor, pero en noches como esta, cuando la tormenta despoja de toda apariencia, siento que debo ser sincero. El ambiente se impregnó de una mezcla de temor, esperanza y pasión. La cercanía de Luca y Emily en la bodega, la oscuridad que los envolvía y el rugir de la tormenta creaban una atmósfera única, casi mística, donde las barreras se disolvían y la verdad emergía sin temor. Emily, con el corazón palpitante, tomó la mano de Luca y la sostuvo con suavidad, como si el simple contacto pudiera sellar un pacto de honestidad. Luca, gracias por confiarme tus secretos, dijo ella, con voz llena de ternura. Sé que no es fácil abrirse así, en medio de la tormenta, y en un lugar donde cada sombra parece recordarnos nuestros miedos. Pero creo que, al hacerlo, nos liberamos de cargas que llevábamos desde hace demasiado tiempo. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de la bodega, y cada gota parecía marcar el ritmo de un nuevo comienzo. Los dos permanecieron en silencio, dejándose envolver por la intensidad del momento. Las barricas, que habían sido testigos de innumerables cosechas y de historias silenciadas por el tiempo, ahora eran cómplices de una confesión que podía cambiar el curso de sus vidas. Luca, sintiendo que el instante lo impulsaba, habló de nuevo, esta vez con una convicción renovada. No sé cómo explicarte todo lo que siento, Emily. Pero te confieso que en mis versos he plasmado más que palabras, he volcado mi alma. Cada poema es un pedazo de mi historia, una parte de mí que temía mostrar al mundo. Hoy, aquí, en medio de esta tormenta que parece querer limpiarlo todo, siento que ya no puedo callar. Te admiro, y me doy cuenta de que quizás, en ti, he encontrado a alguien que pueda entender la fragilidad y la fuerza que conviven en cada ser humano. Las palabras de Luca resonaron en la bodega como un eco que parecía unir el pasado y el presente. La oscuridad, interrumpida por el parpadeo de la linterna y el resplandor ocasional de los relámpagos, creó un ambiente en el que cada confesión se sentía eterna. Emily cerró los ojos, dejando que el sonido de la lluvia y el suave temblor en la voz de Luca la envolvieran, y en ese instante, comprendió que lo que ambos compartían iba más allá de las diferencias y las disputas. Era una conexión que se forjaba en el crisol de la vulnerabilidad y la sinceridad. Cuando finalmente la tormenta empezó a amainar, y el rugido del trueno se transformó en un murmullo lejano, el ambiente en la bodega quedó impregnado de una calma casi sobrenatural. Luca, con los ojos todavía brillantes por la emoción, susurró. Esta noche, en medio del caos, he descubierto algo que jamás imaginé. He encontrado el valor de ser yo mismo, de mostrar mi verdadero yo, sin máscaras.
Y, Emily, al verte escuchar y comprender, siento que quizás también puedas abrir tu corazón a un amor sincero, libre de prejuicios y de miedos. Emily, con una mezcla de lágrimas y una sonrisa suave, asintió. Con voz temblorosa, dijo: Luca, tus palabras me han llegado al alma. Esta noche, en medio de la tormenta, he comprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la verdadera fuerza que nos permite amar sin reservas. Creo que este es el inicio de algo nuevo, algo que puede sanar las viejas heridas y abrirnos a un futuro lleno de posibilidades. El silencio que siguió fue profundo, y el ambiente, cargado de la fragilidad y la esperanza compartida, parecía suspender el tiempo. Fuera, la tormenta había amainado, y la bodega se llenaba de una luz tenue que filtraba el amanecer, como si el cielo quisiera bendecir ese momento de honestidad y transformación. En esos instantes, cada sonido, el eco distante de un trueno, el suave susurro del viento, el crujir de la madera se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y el amor pueden emerger y brillar con una intensidad renovada. La confesión de Luca, con su mezcla de temor, esperanza y pasión, marcó un punto de inflexión. Había derribado muros que durante años habían protegido su orgullo, permitiendo que la luz penetrara en lo más profundo de su ser. Con el amanecer asomándose a través de las rendijas de la bodega, Emily y Luca se miraron en silencio. No necesitaban más palabras. En aquella intimidad forzada por la tormenta, habían compartido algo que iba más allá de simples confesiones. Habían encontrado un espacio en el que la vulnerabilidad era la clave para la redención, y donde el calor humano se erguía como un antídoto contra el frío de la soledad. Mientras la lluvia se disipaba y el sonido del agua se volvía un suave murmullo, ambos supieron que aquella noche quedaría grabada en sus corazones para siempre. Con la determinación de dejar atrás las máscaras y abrazar la verdad, se comprometieron, sin necesidad de juramentos formales, a explorar juntos ese nuevo camino que la honestidad les ofrecía. La bodega, testigo silente de aquella confesión, parecía respirar al compás de sus corazones, y en ese espacio reducido, lleno de sombras y luz, el amor, la poesía y la esperanza se fundieron en un solo latido. La tormenta había pasado, pero su eco seguiría resonando en sus almas, recordándoles que, a veces, es en el encierro y la adversidad cuando se descubren las verdades más profundas y se siembran las semillas de un futuro compartido.